Al final, siempre que tengo proyectos, son muchos proyectos en paralelo. Y ahora mismo podría comentar que alguno me hace, bueno, todos me hacen ilusión, al final si me embarco en ellos es por eso, ¿no? En enero de 2024 estrenamos con Nirakara, que es un instituto de neurociencias y mindfulness en la Universidad Complutense de Madrid con una cátedra, o sea, es independiente pero tiene esa cátedra de la Universidad Complutense, una formación de medicina al estilo de vida aplicada a la salud mental. Y la verdad es que esto me hace especial ilusión porque hay muchos problemas de salud mental y hay que huir de esos conceptos farmacocentristas, ¿no? No podemos centrarnos solo en pensar en un tratamiento farmacológico de los problemas de salud mental. Es importante la nutrición, es importante el ejercicio, por supuesto también los ritmos circadianos, la respiración, ¿no? Y este proyecto me hace especial ilusión. Luego está Slow, con Slow Medicine Revolution, el podcast, Slow Medicine Institute, que tenemos formaciones. Hemos sido por tercer año consecutivo finalistas, hemos sido segundas en los premios iVox de la audiencia, en la categoría Bienestar y Familia. Y yo, que no soy una profesional de la comunicación, sino una apasionada del podcasting y de la divulgación, pues la verdad es que recibir ese premio de la audiencia es muy reconfortante, ¿no? Y por supuesto está todo lo que es la docencia, la divulgación, enseñar a profesionales, a público general y por supuesto también los libros. A mí me gusta muchísimo escribir y al final escribir, bueno, no me voy a dedicar nunca exclusivamente a eso porque hay que salir también al mundo y al final escribir es un acto muy íntimo, ¿no? Pero sí que escribir libros, llevo ya en realidad, bueno, 5, aunque hay uno secreto que ni siquiera ya está a la venta, que es el del COVID, que lo autopubliqué, pero vamos a decir que llevo 4 libros oficialmente y ese quinto un poco raro por ahí y voy a seguir escribiendo también, ¿no? Así que al final, en todos estos proyectos en los que estoy más inmersa, sigo viendo a algunos pacientes haciendo revisiones fundamentalmente y muy de vez en cuando cojo alguna primera consulta, pero es verdad que hago ya tantas cosas que al final, para hacerlo todo, pues de algún lado tienes que reducir, porque aparte bueno, luego hablaré un poco de lo que ha sido este año, pero también me hace mucha ilusión especialmente todos los proyectos relacionados con la actividad física, con el movimiento, incluso con la programación neuromotriz, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son muchos proyectos, otros que tampoco voy a hablar de ellos, pero diría que estos son como los principales, ¿no? El nuevo libro, El mundo secreto de la microbiota, ilustrado por Lirios Bou. Le hago especial hincapié en ilustrado por Lirios Bou, porque es la parte, digamos, fundamental de este libro, ¿no? Las ilustraciones de Lirios. Y en alguna ocasión ya he dicho que podría decir que este es mi mejor libro, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues por eso mismo, porque tiene esas fantásticas ilustraciones. Y dicen que, bueno, igual que en el de cocina estaban las fotos de Luis Malibran, ¿no? Que también fue un trabajo en equipo. Y al final escribir un libro, aunque por supuesto siempre, incluso aunque lo escribas tú y no haya ilustraciones o fotos, hay un equipo editorial que colabora también en que ese libro sea al final un trabajo en equipo, pero en este en concreto, o en el de cocina con las fotos, esas ilustraciones tienen una especial importancia, ¿no? Y por eso digo que es el mejor, porque esa parte del trabajo es clave, ¿no? Y decía Feynman que para considerar que de verdad sabes algo tendrías que ser capaz de explicárselo a un niño de 5 años y que te entienda. Y después de tantos años de hablar sobre la microbiota, de escribir sobre la microbiota, de dar ponencias, cursos sobre la microbiota, haber escrito El mundo secreto no, es la microbiota idiota, pues llega un momento en el que lo que es la microbiota, también después de haber hecho muchas entrevistas sobre la microbiota, pues al final lo tengo como masticadito, ¿no? Y llega un momento en el que pude coger todo ese conocimiento, condensarlo en
poco texto, porque al final un libro infantil o dirigido a público infantil que tiene 80 páginas, obviamente no puede contener tanto texto porque había que dejar espacio para las ilustraciones, ¿no? Y cuando realicé los textos y se los pasé a Lirios, con muy poquitas explicaciones y con, bueno, alguna imagen de ejemplo de algunos de los microorganismos, Lirios ya supo ilustrar de forma magistral el libro, ¿no? Y dije, bueno, pues si Lirios ya lo está ilustrando, eso es que he conseguido condensar la información esencial de una forma que se puede entender por cualquier persona que no conoce la microbiota. Y ahora que ya el libro lleva algún tiempo en la calle, en las librerías, y que ya le está llegando a los niños y a los adultos, pues estoy muy contenta porque a los niños les está encantando y también a los adultos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Pues que estoy muy contenta del resultado, pero insisto que no voy a poner porcentajes, pero una grandísima parte y probablemente mayor que la mía, ¿no? Le corresponde a Lirios y por supuesto al equipo de la editorial Timur Mas, Laura Cañi sobre todo, pero también todo el resto del equipo son los que han hecho posible esto, porque yo, bueno, si yo hubiera dibujado esto se parecería a todo menos a las bacterias, ¿no? Bueno, quizás más que de la edad dependa de la persona, ¿no? Porque al final todos tenemos nuestra personalidad, incluso desde antes de nacer, ¿verdad? Y hay gente que por definición quizás es más exigente desde bien pequeños y hay otros que son más, pues cómo decirlo, pues que les da todo un poco más igual. Yo misma que soy súper lectora, la verdad es que a veces cuando veo críticas y reseñas de libros que yo he leído pienso, pues a mí me encantó y me gustó mucho, no sé por qué le pone tan mala nota, porque a mí como que casi todo me va bien y luego hay gente que es muy difícil complacerla, ¿no? Entonces, quizás más que de la edad depende de lo que es la persona. Quizás sí que hay una cuestión y es que los niños a lo mejor tienen una reacción o una acogida o una expresión más espontánea de lo que ellos consideran, ¿no? Es decir, un niño va a ver el libro y si le parece que es su rollo, pues probablemente no lo siga leyendo, salvo que sea una obligación por estos temas del colegio que te hacen leer libros, ¿no? Yo recuerdo que nos hacían leer libros en el colegio que a mí me parecían pues un poco pestiño a veces, ¿no? Entonces quizás sea más eso, que un niño le vas a dar un libro, se lo va a leer y no va a tener cortapisas en decirte lo que de verdad piensa. Y quizás muchas veces los adultos pues no tienen tanta espontaneidad y a lo mejor pues racionalizan mucho lo que es el libro, lo que sienten, a lo mejor les cuesta más también incluso separar el autor del libro. Muchas veces nos pasa que según, pues como no vemos por ejemplo películas, ¿no? que puede ser que una película ya tengamos un prejuicio según nos parezca a lo mejor el director o el actor, ¿no? Y pienso que los niños desde luego la acogida va a ser como más espontánea y te van a decir claramente lo que piensan, ¿no? Entonces, bueno, al final para mí lo importante es a la hora por ejemplo de escribir el libro infantil, de tener siempre ese respeto por la persona a quien te estás dirigiendo, porque al final estableces un diálogo con la persona, o un diálogo, aunque tú le hables y no te pueda contestar en el momento, pero en su fuero interno sí que está interaccionando también contigo, ¿no? Y es tener ese respeto por esa persona, tú le estás contando cosas y es contársela desde respeto y siempre pues pensando en que al final le aportes algo a esa persona, ¿no? Y pienso que ahí los niños, si tú les muestras también ese respeto que se le debe a toda la persona a todas las personas independientemente de su edad, pues también te lo van a coger muy bien, ¿no? El año 2023 la verdad es que ha sido un año muy intenso y de mucho trabajo. En la primera mitad del año, además a nivel de salud, fue un poco problemático en algunos puntos y bueno, salió el libro de cocina en el mes de marzo, con esas fotos de Luis Malibrán, publicado con Alienta Editorial, que la verdad es que fue, aunque en realidad lo escribí y lo cociné en el año 2022, pero se publicó en marzo del 2023, ¿no? Y en realidad acabé con un burnout, acabé bastante quemada en junio, ¿no? Y ahí vi que tenía que cambiar cosas y
fundamentalmente la decisión que tomé fue empezar a hacer ciertas modificaciones y ciertos cambios a nivel personal, porque al final la divulgación que hago y lo que cuento a público general o a los profesionales es todo sobre el ámbito de la salud y cómo cuidarse, ¿no? Y para mí siempre lo que yo cuento también tengo que ser ejemplo, son cosas que yo aplico. Si hablo de las duchas frías es porque yo me doy las duchas frías. Si hablo sobre el ayuno intermitente es porque yo hago ayuno intermitente, y si hablo sobre la conexión con la naturaleza es porque para mí es muy importante. Pero la parte del manejo del estrés crónico, que quizás es lo que más nos pesa a todos en nuestra sociedad actualmente, incluso a los niños, y esto es especialmente, pues no sé, descorazonador, porque que haya estrés crónico ya en niños es como decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Y cuando vi que estaba en ese punto, vi que de tanto estar siempre con trabajo intelectual, ordenador, aunque hacía ejercicio y me movía, ni mucho menos era lo suficiente. Y entonces, este año 2023, en su segunda parte, ha venido marcado por incorporar la actividad física al movimiento de una forma mucho más intensa. Tuve la gran fortuna de ir a una experiencia fantástica que fue un camp de programación neuromotriz en un paraje precioso en Teruel, que Teruel existe, ¿no? Y igual que otros muchos sitios de la España rural que son tan fantásticos y que nos pueden dar esa conexión con la naturaleza y con otras personas, y para mí fue un punto de inflexión. Y a partir de ahí también empecé a entrenar de una forma mucho más programada y, bueno, lo voy a decir aquí, con Víctor Tellez, ¿no? Incorporé herramientas como las Clubbells, por ejemplo, y la verdad es que el ser humano sin movimiento y el ser humano sin hacer crecer el músculo es un bicho raro, ¿no? Y al final esa falta de movimiento, esa falta de músculo nos hace que paguemos un peaje, ¿no? Y para enfrentarnos al estrés crónico, a mucho trabajo, etcétera, la actividad física, el ejercicio físico, el ejercicio de fuerza es súper importante, ¿no? Así que diría que en esta segunda parte del año eso ha sido clave. Y luego pues también ha sido la publicación del Mundo Secreto de la Microbiota, mi nuevo libro para público infantil, aunque también sea para adultos que no tengan ganas de leerse las 300 y pico de páginas de Es la microbiota idiota. Y luego también pues nuevos proyectos, las formaciones también con Nutribiótica, ¿no? De obsesivo, porque este verano el SIBO como que se puso de moda, ¿no? Y yo estaba bastante desconectada de las redes sociales y no me enteré mucho de eso, de que el SIBO se había puesto de moda, ¿no? Y una cosa muy llamativa es que de repente el SIBO se pone de moda cuando un montón de profesionales llevamos hablando del SIBO desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y en el marco de las formaciones, la verdad es que hablar sobre el SIBO, el obsesivo, ¿no? Ahí el obsesivo con B, también ha sido una parte muy intensa porque hemos recorrido España hablando sobre el SIBO Tour, ¿no? Y esto también ha sido chachi, ¿no? Ha estado muy bien. Así que ha sido un año en el que podríamos decir que ha habido muchísimo trabajo, pero también mucha transformación, mucha formación, mucha docencia. Y bueno, pues en definitiva, un año lleno de cosas y todavía lo poquito que queda, ¿verdad?, antes de que se enfríe el té, pues lo que está por venir, ¿no? Siempre que llega un año nuevo hay esa tendencia a hacer pues como balance de lo que ha pasado en el año anterior y nos hacemos propósitos de año nuevo, que luego la mayoría de la gente no los cumple, quizás porque muchas veces son más que propósitos, son objetivos, ¿no? Es decir, mucha gente dice, oh, quiero perder pues 5 kilos, eso no es un propósito, eso es un brindis, ¿cómo se dice? Un brindis al sol, ¿no? Habría que decir más bien procesos y métodos y cosas que tú vas a hacer por lograr eso, luego lo lograrás o no, ¿no? Es verdad que hay dos puntos en el año, uno es el nuevo curso, digamos, al final el nuevo curso académico, allá por septiembre, todos los que hemos estudiado muchos años, al final parece que el año empieza una vez en septiembre y luego otra vez en enero, ¿no? Pero es verdad que el cambio de año es un momento especialmente importante, interesante,
que también es esa época más oscura, ¿no?, del año, por lo menos aquí en el hemisferio norte. Además, yo me retrotraigo mucho también a cómo era el cambio de año en mi infancia en Finlandia, que era bastante diferente a nivel ambiental, ¿no? Entonces, si todavía no me he hecho realmente esos propósitos, pero uno desde luego va a ser mantener la actividad física, el movimiento como una parte fundamental de mi día a día. Incluso tanto es así que algunos días he pensado, si tuviera que estudiar ahora algo, si me pusiera a estudiar algo diferente, estudiaría algo relacionado con la actividad física para dedicarme profesionalmente a eso. Y es porque realmente la actividad física, el ejercicio, el movimiento es la... Hay gente que lo llama polipíldora, pero llamarlo píldora es como alopatizarlo, ¿no? Entonces es la verdadera medicina. Y si lo haces en la naturaleza y con gente, con tu tribu, mejor todavía. En este sentido, uno de mis propósitos, desde luego, es, por ejemplo, hacer el Campeonato de España de Clubbells, que son estas mazas que parecen bates de béisbol, ¿no? Y es que a mí siempre me ha gustado realmente apuntarme a este tipo de retos. En su momento corrí la maratón de Berlín, he hecho la vuelta en bici al lago Saimaa en Finlandia, una maratón una vez de todo un día que fue de bici de spinning, de ciclo, ¿no? Pues no sé, la bajada del Sella. Y la otra, el otro reto, digamos, el otro propósito que lo voy a hacer este año es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, y tiene mucho que ver con, bueno, pues con un planteamiento interior que me hice con respecto a un tema hace ya un cierto tiempo, que como se ha cumplido, pues voy a hacer ese Camino de Santiago y voy a buscar la fecha adecuada para hacerlo, ¿no? Y más allá de eso, si dijéramos pues qué quiero cambiar o qué no cambiaría, pues podría decir que quiero cambiar fundamentalmente el seguir buscando esos espacios, ¿no? Esos espacios de ejercicio físico y de conexión con la naturaleza más a menudo, porque vivo en un sitio que tampoco tengo mucha naturaleza. Y lo que no cambiaría es algo que está pasando en los últimos años, y es que estoy encontrando muchísima tribu, mucha familia espiritual, digamos, y mucha tribu. Somos muchas personas las que tenemos esa coherencia de buscar pues unos objetivos comunes, que tenemos unos valores comunes, una visión común, una forma de entender la vida, la medicina, la salud, el mundo en suma, desde lo positivo, desde el querer aportar, no desde la queja, sino esto que dicen de que si no eres parte de la solución es que eres parte del problema, ¿no? Querer afrontar la vida desde esa perspectiva de la coherencia y de ser parte de la solución, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Y esto lo cortas. Algo nuevo que quieras hacer. Ah, algo nuevo que quiera hacer. Y si dijera algo nuevo para el año 2024 que quisiera hacer, a ver, en realidad tiene mucho que ver con lo que he comentado, y es que todavía no sé si acabaré el año haciendo una dominada. Porque con mi amiga Asun de Guerras Intestinas en otoño del 2022 en el podcast en Slow Medicine Revolution hicimos una apuesta, y era para ver quién acababa el 2023 haciendo una dominada. Y en la fecha que estamos grabando esto todavía me queda tiempo, no sé si voy a llegar, pero si no llego, sin duda en el 2024 conseguiré hacer la dominada. Y alguien podría decir, pues vaya. Pero en realidad la dominada representa, es una metáfora, ¿no? Porque la dominada es algo que cuando no puedes hacerla, es que no puedes hacerla, ya puedes desear hacerla que no la vas a hacer. Y muchas veces pensamos, esto no lo puedo hacer, es imposible. Pero hay muchas metas que nos podemos poner en la vida que nos pueden parecer imposibles, pero si vamos haciendo un 1% de mejora cada día, si vamos cumpliendo pequeños pasos día a día, teniendo clara cuál es nuestra meta,
haciendo pequeños ajustes en la dirección, al final podemos conseguir lo que nos propongamos. E incluso aunque al final quizá no lleguemos al final del camino cuando lo hemos propuesto, podemos disfrutar mientras el camino, podemos disfrutar en el proceso, el resultado y sobre todo de las personas con las que estamos mientras vamos recorriendo ese camino, ¿no? Entonces digamos que esta cosa de la dominada y de mantenerla sería lo nuevo, pero sería como una metáfora sobre otro montón de cosas que también probablemente vaya a hacer. Hay otra cosa que ya es más íntima y personal que querría hacer en el 2024, pero que no la voy a decir porque es como un objetivo que tengo desde hace mucho tiempo y que cuando llegue el momento sin duda verá la luz, porque considero que ya ha llegado el momento de darme permiso para hacerlo también, pero eso ya lo diré cuando llegue el momento y es algo que probablemente solo las personas que me conocen muy bien, imaginaría, no sabe, porque no es algo de lo que haya hablado tampoco de forma pública. Un plan perfecto, tomar un té chai o un té negro con arándanos en una cabaña en Finlandia con mi tribu.